En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a César Zamora, economista, analista político, con un cordial buenos días. Qué gusto saludarte, César. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, José. Muy buenos días. Aquí estamos con las mismas preocupaciones y tratando de encontrar algún sentido a lo que viene pasando, ¿no? Sí, naturalmente uno de los temas que está en agenda diaria, pero que parece ser no calza con una eficiencia de parte del gobierno, como es la inseguridad ciudadana y el avance incontenible de la criminalidad organizada. Y bueno, aunque aparentemente podrían ser consideradas como dos líneas paralelas al plano económico, político y social, creo que hay un punto en donde se encuentra la criminalidad, eh, el crimen organizado, el crimen común, porque lo que se está viviendo en el país genera desconcierto en todos los niveles socioeconómicos a lo largo y ancho del país y eso de allí en algunos casos hasta validan algunas acciones criminales, como lo que hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, te lo cuento como una anécdota. Un grupo en Trujillo de piques de motos, hacen sus fechorías, alteran el orden público, hacen lo que le da gana, están al margen de la ley, se ponen en el filo de las normas y cuando la policía interviene, pues hay un accidentado y filman en las redes sociales de tal manera que editan ese evento y hacen ver a la policía como que son los causantes del accidente de dos jóvenes motociclistas. Y eso lo venden. Ese trabajo, José, es un trabajo planificado. Ese es un trabajo para desacreditar a la Policía Nacional. Es un trabajo que tiene que ser tomado en cuenta no en el plano de la operación, sino en el plano de la inteligencia. Y en ese punto quiero centrar esta conversación porque creo que lo que está faltando es inteligencia. Claro, cuando uno empieza a analizar los resultados de esta declaratoria de emergencia, ciertamente se sorprende, ¿no? Hay dos distritos en Lima, uno de ellos San Juan del Lurigancho, el otro San Martín, donde se han registrado 11 asesinatos en pleno estado de emergencia, ¿no? Y siguen las extorsiones, sigue el tema del gota a gota. Entonces la gente se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Y cuando uno conversa con ex oficiales de la Policía Nacional que han tenido trabajos operativos, siempre nos dicen falta inteligencia. Aquí no se puede actuar simplemente con llegar a un determinado zona, un determinado territorio, si no hay un trabajo de inteligencia planificado. ¿Qué es lo que está ocurriendo, crees tú? O sea, no se trabaja en ninguna estrategia, no hay ningún trabajo planificado ante esta declaratoria de emergencia. Para que tú puedas diseñar un plan de inteligencia, puedas armar equipos, necesitas, uno, la voluntad política. ¿Por qué? Porque tienes que tener un marco jurídico adecuado a eso. Nuestro marco jurídico actualmente es un marco jurídico muy laxo para intervenir hechos delictuosos, aunque sea de menor cuantía, aunque sea de menor cuantía. Eh, Mucho más complicado se les hace en el marco jurídico aquellas organizaciones que inclusive tienen su propio staff de abogados que sabe cómo actuar en determinadas circunstancias para al fin y al cabo, si son detenidos, puedan ellos encontrar esas rendijas jurídicas a través del cual puedan ser absueltos o puedan obtener la libertad inmediata. Entonces, ahí tenemos un factor que no se está mirando, que es el marco jurídico.
marco jurídico actualmente, durante los años sucesivos, ha venido debilitándose y dando una sensación de que el delincuente tiene más derechos humanos que la víctima y que la autoridad, inclusive. Entonces, hemos visto también el caso de un policía que abatió a 2 delincuentes y está acusado de homicidio, a pesar de que habían todas las evidencias de que los delincuentes entraron con armas a atacarlo. Entonces, yo creo que por allí es la primera mirada. La segunda mirada es cómo damos recursos, cómo estructuramos un equipo especial de inteligencia con recursos de tal manera que puedan prevenir los hechos. Vuelvo a tomar el caso de Trujillo, de estos motociclistas. Siempre hay un liderazgo. Entonces, inteligencia debe detectar quiénes están detrás de ellos, quiénes son los cabecillas y capturarlos. Buscarle la situación de flagrancia para que puedan ser tomados prisioneros. Porque todo funciona a través de una estructura. De estos crímenes que parecen divertimento, salir en motos, esas cosas. No, eso tiene, detrás de ello guardan un sentido delictivo. Y eso es lo que debería realizar este trabajo, este equipo especial con recursos especiales en un marco jurídico reestructurado, porque el actual es demasiado laxo. Por ahí, creo yo, podía empezar. Ahora, el otro aspecto que no se está mirando es cómo esta inseguridad ahuyenta a los emprendimientos, ahuyenta las inversiones, no genera niveles de confianza para invertir en determinadas zonas. Este es un tema que además poco le estamos poniendo los reflectores, ¿no? Yo he conversado en algún momento, con un ex ministro del Interior que nos explicaba que en Piura se ahuyentaba en zona las inversiones porque ya habían amenazas, ya habían extorsiones. Y estamos hablando de hace varios años atrás, ¿no? Cuando todavía no conocíamos la presencia del Tren de Aragua, la presencia de estos clanes organizados, ¿no? Pero tiene un fuerte efecto porque no invierte el pequeño emprendedor que quizá quiera una bodega, quizá quiera poner una peluquería, ahora con mayor razón, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tú estás mirando en este caso? Quiero recordar lo que hacía el MRTA en la década de los 80, de los 90. Era idéntico. Identificaban a un empresario, lo extorsionaban primero, luego lo secuestraban y le pedían dinero, y muchas veces los empresarios eran asesinados, él o sus familias. Yo encuentro mucha similitud en el operativo o en la forma de proceder de estas organizaciones criminales. Entonces yo digo, si hubo una forma de vencer en ese tiempo con las limitaciones tecnológicas que existían, esas acciones, y se redujo, ¿por qué no ahora, mejorando las técnicas, la disposición de recursos tecnológicos, de recursos humanos, financieros, para identificar y capturar a estos crímenes en un marco jurídico más severo? Sí, dicen que la ley por secuestro puede ser hasta cadena perpetua, pero de allí a que se llegue el cumplimiento del proceso judicial, hay un montón de rendijas por las cuales evaden o se escabullen jurídicamente a los responsables de los crímenes, a los cabecillas, a los que están detrás. Entonces, sí es posible trabajar si es que hay voluntad política, pero aquí también nuestro premier, nuestro ministro del Interior, durante 10, 15 años han sido flagelados por las ONGs de derechos humanos, en donde prácticamente
el hacer el trabajo de seguridad ciudadana y el ejercer la autoridad es una muestra de falta de los derechos humanos. Entonces, yo creo que la población es la que tendría que tomar conciencia y no dejarse llevar por estos efectismos de estas organizaciones y de esas redes sociales que manipulan la realidad a fin de hacer ver a la autoridad y a quienes ejercen la seguridad de los peruanos como los malos, y aquellos que violentan la tranquilidad en la ciudadanía y que ponen en riesgo su vida y al final se constituyen como elementos criminales en la sociedad, resultan siendo los mansos, las víctimas, y tienen todo el respaldo de la ley. Yo creo que eso tendría que cambiar por el bien de todos nosotros. Y lo que tú mencionas, el impacto en la economía, es severo. En esa época también, y retomo, cuando el MRTA acostumbraba a identificar, extorsionar, secuestrar y hasta asesinar a los empresarios, la inversión se redujo en una máxima expresión, y lo que generó fue desempleo, y el círculo vicioso es que ese desempleo, muchos de esos jóvenes que no tenían oportunidad de trabajo, se iban al campo de la criminalidad. En aquella época, en la zona de selva, se dedicaban al narcotráfico. Y eso fue una lacra muy difícil de exterminar. Ahorita, en este momento, estamos en una situación en que para revertir la situación de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana va a tomar un tiempo regular, si es que se empieza desde ahora. Si es que seguimos pasivos como lo estamos haciendo hasta ahora, solamente con un estado de emergencia como un elemento propagandístico y no efectivo, no estamos avanzando en el objetivo de lograr la pacificación y la tranquilidad ciudadana que todos merecemos para emprender nuestras cosas. Entonces, el impacto económico es fuerte. El impacto político y social también podría traer sus consecuencias cuando estos criminales logren tal poder en la sociedad que puedan inclusive pretender algún cargo público, que de hecho algunos alcaldes distritales, provinciales y hasta gobernadores regionales lo han hecho, llegar a los cargos públicos para enriquecerse de la manera más sencilla. Ahora, el otro aspecto que tampoco se puede descuidar es lo último que tú acabas de mencionar, César, ¿no? Hace unos días estuvo acá el general Danilo Guevara, conversaba con nuestro colega Lizardo Causo. Él ha sido además director nacional de inteligencia de la DINI. Y él señalaba con mucha preocupación que si en la situación en la que estamos se puede generar un momento de gobernanza de la criminalidad, ¿no? O sea, que la criminalidad tenga un dominio, ¿no?, sobre un sector de la sociedad, ¿no? Y eso sí sería altamente peligroso, porque eso lo hemos visto en otros países. Eso lo hemos visto cómo ya, a lo que tú mencionabas, ya no solamente van articulando acciones delictivas, sino también que diversifican sus actividades con el propósito de tener un poder mucho más efectivo, ¿no? Ingresan ya al terreno político, al terreno económico. Entonces, pero eso no es nuevo, eso se conoce, de tal forma que cómo actuamos frente a esa circunstancia que se pueda presentar. De la raíz, o sea, volvemos al punto del inicio de lo que te decía. Tiene que haber un marco jurídico más expeditivo y que no sea tan bobo en el sentido de salvaguardar los derechos de los criminales a despecho de los que están del lado de la justicia y que tienen como misión darnos a los ciudadanos y a las instituciones seguridad y tranquilidad. Lo segundo es invertir en un equipo especial o varios equipos especiales con recursos adecuados y con disponibilidad y acceso a la tecnología
que permita lo más eficiente de este trabajo, que es la identificación y captura de los líderes, de los que mueven este aparato criminal. No nos concentremos en el malhechor de cuarto o quinto nivel. Esos obedecen a un cerebro mayor, hay que desconectar esa conexión. Y la única forma es identificando a los que están en la cabeza. Y la policía, en cuanto a inteligencia, ha demostrado mucha habilidad y mucha eficacia y eficiencia durante nuestra historia. Lo que pasa es de que han habido políticos que les han cortado todas estas iniciativas. Han habido políticos que no le dan, por ejemplo, a la DININCRI el peso que debe tener, sino que más bien lo someten al juzgamiento anticipado de las ONG de derechos humanos. Los jueces y los fiscales que entran a perturbar la labor por las sospechas de delitos dentro de estas organizaciones. Y lógicamente hay que tomar conciencia de que estas organizaciones que se puedan formar deben estar premunidas de todos los valores que implica el manejo de los recursos públicos, para que no quepe sospecha de que allí también se anida la organización criminal. Como vienen queriendo insinuar algunos fiscales de esos blandengues, caviarones que existen en el sistema judicial, o jueces coludidos con este tipo de fiscales. Tenemos que, la inteligencia tiene que estar a todo ese nivel, no solamente identificando al crimen, sino también identificando ese trazo que implica la captura del criminal hasta el juzgamiento definitivo en una línea que trate de evitar esas manipulaciones que se dan ya dentro del sistema de justicia. El crimen que no paga incentivan a más crimen. El crimen que es impune incentivan a más crimen. Vuelvo a repetir, estas organizaciones criminales tienen el mejor staff de abogados que ustedes pueden imaginar. Tienen la plata, tienen la intimidación y tienen el asesoramiento jurídico. Pero, y esos abogados y esto no saben es, por dónde sacarle la vuelta a la ley. César, y esto no es nuevo. O sea, ahora que se ha amplificado, pero no es nuevo. Porque yo recuerdo que en Trujillo, hace varios años, estamos hablando de una década atrás, cuando se implantaban, se cobraban cupos, cuando se ponían sticker a los automóviles y la policía hacía su trabajo, crearon un staff de abogados para desacreditar a la policía. Exacto. Entonces, esto no es un hecho nuevo. Y esto lo han hecho en Colombia, lo han hecho en México, lo hacen en Centroamérica. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros preparados porque esto va a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Cuando ya se logren algunos resultados, ahí van a empezar a desacreditar a la policía y a lo mejor también con un grupo de abogados que van surgiendo, supuestamente defensores de la legalidad, ¿no? Entonces, allí ese es un grave peligro, ¿eh? Si es que no... Y la otra... Sí, te escucho, César, te escucho. Sí, esa es la parte del abogado. Y disculpa, tercera vez que tomo el tema de Trujillo. Si tú ves ese video, Sí. el que marca ese video es un profesional de la comunicación. Utiliza todos los efectos y todas las emociones que calan en la psicología de los jóvenes. La policía tal vez ya ha sacado un comunicado hace unos instantes indicando ya, poniendo las circunstancias de que ha ocurrido para poder esclarecer estos hechos. Hay un comunicado de la policía que se está ya difundiendo. Perfecto, pero fíjate cómo elaboran ese material fílmico que pasa por las redes sociales para alienar el pensamiento de los jóvenes y miren no al delito, sino al que interviene contra el delito. Es increíble porque también en eso, en la parte comunicacional, los delincuentes se están ganando a través de las redes sociales, lanzando este tipo de mensajes que hacen abiertamente una apología al delito. Y tampoco en eso se está trabajando. Entonces,
este equipo de inteligencia con recursos en un marco jurídico tiene un trabajo sofisticado que hacer y esperemos que políticamente le dé todo el respaldo posible. Eso esperamos, mi estimado César. Como siempre, yo te agradezco, César, tu participación en la secuencia 11. Saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana para ti. Estaba con nosotros César Zamora Bento, economista, analista político, en la secuencia 11. Don C. Con César Zamora Bento.